Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 8 de julio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Credit Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día martes, donde acciones internacionales recuperaron pérdidas y cerraron con ganancias en medio de optimismo por negociaciones con Grecia. El tema de Grecia aún no se ha resuelto. Pues sí, de hecho, extendieron negociaciones hasta el domingo. El tema es si van a mantener los bancos con liquidez o no. Así que, pues digamos que el mercado se ha tranquilizado un poco, pero digamos que no se ha resuelto la situación frente a Grecia. En cuanto a acciones locales, mantuvieron correlación con mercados internacionales y recuperaron pérdidas de la mañana. El precio del petróleo descendió hasta los 50, logró recuperar terreno hacia los 52, aunque se mantiene en un nivel relativamente bajo. Le permitió a la mayoría de acciones recuperar el terreno perdido en las primeras horas de negociación. Ayer el déficit de balanza comercial de Estados Unidos sube a 41.900 millones de dólares. El mercado esperaba ascenso a 42.700 millones. No es una noticia que genere mayor impacto, pero que sí justifica un techo para el dólar, sobre todo frente a aquellas monedas con las que presenta un déficit comercial. Y en cuanto a probabilidad tasa Fed, recuerden que la probabilidad ha bajado del 50 al 40%, consecuencia de la incertidumbre generada en Grecia. No obstante, pues una vez pasemos esa página de Grecia, esperemos que ya sea esta semana, volveremos a tener fluctuaciones de las tasas de interés con base en datos macroeconómicos. Por ahora, los movimientos de perspectiva en tasa de interés estarán más acompañados del panorama de riesgo internacional. Riesgo que continúa alto. Recordemos que descender de los 14 implicaría que el mercado posiblemente ya llegue a lo que es a una zona de calma mientras se mantenga sobre los 14. Básicamente se mantiene lo que es la cautela y todavía un escenario de riesgo. Aún no sabemos qué va a pasar completamente con Grecia, pero pues, por ahora el mercado está un poco tranquilo dentro de la zona de cautela, es lo que podemos deducir de lo que es el VIX, el índice de volatilidad de las opciones del Standard Poor's 500, también conocido como el índice del miedo. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región continúan con fuertes descensos jalonados por China con caída superior al 6%. China, que pensábamos que entraba algo de soporte el día de ayer, continúa con fuertes caídas. Y el sentimiento de los economistas baja en Japón durante junio de 53.3 a 51. Mercado esperaba leve descenso a 53.2. Recordemos que básicamente lo que hemos visto es algo de señales de desaceleración en la zona, aunque Japón venía con mejores cifras. En cuanto a mercados europeos, Europa inicia el día con ganancias, espera decisiones sobre Grecia, plazo de negociaciones se extiende hasta el domingo. Ahí, digamos, hay una gran cantidad de información, no sé cuál será más sólida frente al mercado, pues simplemente genera volatilidad. Ayer hasta se hablaba que Estados Unidos estaba listo para apoyar a Grecia, también se habla de Rusia, China, pero pues básicamente esperemos un resultado general. El mercado se ha acostumbrado a esa incertidumbre y hoy inicia con algo de tranquilidad en medio de una jornada docente de fundamentales económicos. Inventarios de crudo API, hoy conoceremos la variación semanal de inventarios, ya el crudo API, recuerden, se publica un día antes. Descendieron 0,95 millones, un millón de barriles en la semana pasada. El mercado estaba esperando un descenso de 1.1 millones de barriles. Eso significa que posiblemente hoy tengamos algo de descenso en los inventarios generales. No obstante, recuerden darle peso también a los destilados y gasolina. Hoy hay un escenario de comportamiento mixto en lo que podrían ser los inventarios de crudo. Si hay un fuerte descenso en gasolina y destilados, sin importar qué pase con los inventarios de crudo, podríamos tener un escenario de ascenso en los inventarios. Es importante tener en cuenta ese panorama general, no solo la variación de inventarios, sino también con destilados y gasolinas, es el esperado estimado para el día de hoy. Recordemos que ahora tenemos noticias de Estados Unidos y algo como dato curioso que vale la pena informar, ayer fue la balanza comercial, ya vimos el déficit, pero Estados Unidos logró su primer superávit comercial con Canadá desde 1990, luego de la fortaleza del dólar y la menor demanda de crudo. Recordemos que Estados Unidos está exportando a sus niveles máximos, así que hay menor demanda de crudo y logró su primer superávit comercial con Canadá. El panorama entonces de balanzas deficitarias es para aquellos que exportan commodities, como es el caso de Colombia, donde ya veremos una caída importante de las exportaciones. Tesla retrocede en el pre-market luego de que Pacific Crest generara un downgrade a sector weight desde overweight. Básicamente lo que está pasando, qué pena quedó mal escrito este wave. Lo que está pasando con Tesla es que ya, digamos que después de los fuertes ascensos que ha tenido
la cotización. Lo que estamos viendo es que ya están los analistas, porque este es el segundo downgrade durante la semana, bajaron calificación durante o recomendación durante la semana, básicamente porque ya consideran que estos precios se ha incorporado al crecimiento futuro. Y Alcoa hoy, recuerden, el inicio no oficial de resultados empresariales, publicará resultados luego del cierre del mercado. El mercado espera 23 centavos por acción en los resultados del trimestre. Así que tenemos el primer resultado del trimestre con el cual cierre del mercado. Y si bien tenemos bastantes empresas, igual las iremos revisando, el 9 de julio publicará resultados Pepsi antes de la apertura. Así que tendremos volatilidad por resultados empresariales, los estaremos analizando en los comités diarios. Mercado colombiano, Cemex Colombia emitirá bonos por 10.000 millones en el segundo mercado. Esa emisión se hace en el día de hoy. En el segundo mercado es aquel únicamente para inversionistas profesionales, así que no está abierto al público en general. Es una de un cupo de 30.000 millones, se emitirá 10.000 millones en el segundo mercado. Ya miraremos entonces resultados de esta subasta, de esta colocación en la tarde. Y exportaciones cayeron 38,9% en mayo, consecuencia de la caída en el precio del petróleo. Noticias del día, hoy iniciamos sin fundamentales económicos, pero a las 9:30 tenemos la variación semanal de inventarios de crudo. Recuerden estar muy atentos al tema de los destilados y gasolina, independiente de lo que pase con la variación de crudo. Si hay descenso en los tres ítems, el rebote para el precio del petróleo puede ser importante. De lo contrario, podríamos tener algo de indecisión como los escenarios probables. 2 de la tarde, crédito del consumidor de los Estados Unidos, una noticia que iba a publicar en el día de ayer, fue aplazada y se publica entonces el día de hoy a las 2 de la tarde. Mañana tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo en lo que ha sido una semana de escasos fundamentales económicos. Así que en términos generales los mercados internacionales mantienen comportamiento de indecisión. El tema Grecia sigue latente, no obstante se han relajado un poco a espera de alguna decisión, aunque la incertidumbre se mantiene. Por ahora simplemente hay algo de cautela, la presión bajista podría permanecer y vamos a ver cómo se resuelve ese tema de Grecia, que seguirá durante toda la semana dándonos algunas señales de volatilidad. Se espera que hoy tengamos algo de acuerdo, de lo contrario podría extenderse hasta el domingo. En cuanto a mercado local, podría permanecer atento al comportamiento del petróleo. Recuerden que la correlación con los mercados internacionales se mantiene. Realmente el día de ayer tuvimos descensos y recuperamos en línea con los mercados internacionales. No obstante, también el precio del petróleo continuará siendo una referencia relevante para nuestro mercado. Vamos entonces con las gráficas. ¿Qué nos dice el Dow Jones? Recuerden que tienen que pasar esa zona de 17.800, 17.900 para considerar que los compradores anularon esta caída y podemos volver hacia 18.200, 18.400. De lo contrario, si no pasa estos niveles de 18.800, 18.900, la presión bajista aún permanecería en este mercado. En cuanto al IPSA, continuaron los descensos en el día de ayer. Una pequeña cola de piso que muestra la presencia de compradores, pero tendrán que superar los 3.800 para 3.810 para considerar que el rebote puede extenderse. De lo contrario, la presión bajista permanecería y en el caso del índice en Perú, el 13.000 es el nivel de resistencia importante. El dólar ayer alcanzó los 2.690, acercándose a los 2.700. La resistencia 2.670, perdón, 60. Mientras esté sobre 2.660, el sesgo permanece alcista con posibilidad de alcanzar máximos de 760, 780. Solo con la ruptura de los 660 hablaríamos de la posibilidad de corrección hacia 580, 2.660 en la zona de resistencia. En cuanto al WTI, fue la fuerte caída acercándose a niveles de 50-40, apareciendo compradores después de una semana, de 2 semanas de constantes descensos para este commodity. Vamos entonces con las gráficas diarias, formación de hombro, cabeza, hombro invertido en esta zona. La línea de cuello no es muy clara por este movimiento, pero nos permitiría, voy a hacer algo que no es muy técnico, voy a omitir lo que es estas líneas, pero y bueno, igual lo voy a proyectar hasta esta zona. Solo superando el 53 hablaríamos de la posibilidad de un cambio de dirección y una corrección desde el retroceso de Fibonacci. Ya no me interesa mucho la parte histórica en el día de hoy, ya les cuento por qué. Y básicamente esto es lo que tenemos. Si logra superar ese 53,
¿cierto? Hay probabilidad de corrección hacia incluso los 56, 54, 70, 56 como escenario probable. Si no logra superar esos 53.20 en el día de hoy, el descenso puede ser hacia la zona de los 50.49, pero recordemos que esa zona es zona de soporte, así que es una zona donde posiblemente puedan continuar apareciendo compradores y defendiendo las caídas adicionales. Estamos en zona de soporte donde pueden aparecer compradores, tendrán que superar los 53 para darnos un rebote probable hacia los 56, 54, 70. Le haremos seguimiento a los inventarios a ver qué tan probable o tan fuerte puede llegar a ser el rebote. Estamos en una zona de soporte para el WTI. El euro recuperó terreno, ayer estuvo también por debajo de los 109, aparecieron compradores. En este momento está en los 1.1035, espera decisiones sobre Grecia. Y vamos entonces con nuestro mercado, el índice Colcap, que ayer aparecieron también compradores defendiendo esa zona del 300. No obstante, puso en riesgo el soporte al negociar por debajo de los 300. Así que serán los 1320 el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de los 1320, la probabilidad de continuar con descensos aún se mantiene. 275 como primera zona de soporte y 250. Solo si logra superar los 320 puede volver a la zona de 340, 350 al comportamiento lateral al que estábamos acostumbrados. Ya vendrán resultados empresariales, pero si bien Estados Unidos inicia ya con la publicación, Colombia le tomará un poco más de tiempo la presentación de resultados, así que por ahora no hablaremos mucho de ese panorama. Dependerá de ellos el sacarnos de este lateral, esperemos que nos dé mayor volatilidad. 320 la resistencia para el día de hoy, si no logra superarlo, la presión bajista podría permanecer en nuestro mercado. 59.500 sigue siendo el soporte, si lo rompe podría descender a 58 y niveles más bajos. Simplemente no hay volumen de negociación interesante y se mantiene sobre 59.500 a espera de mayores noticias. BBC, fuerte descenso en el día de ayer, aparecieron compradores, el volumen sigue siendo bastante bajo. Que modifica la resistencia a 17.20. Mientras estemos por debajo de 17.20, el sesgo sigue siendo bajista con posibilidad de alcanzar nuevos mínimos de 16.40, 15.80. Solo superando 17.20 podría volver hacia la zona de los 18. Volúmenes continúan bajando y este mes se perfila, si no sucede algo pronto, como un mes de muy bajo volumen en la cotización de acciones. Celsia, misma situación, aparecieron compradores defendiéndose en el lateral de 4.400 contra 4100, permanece esa zona. Vamos a ver qué pasa con resultados empresariales, si logra dar un rebote adicional o la presión bajista se incrementa. Continúa el lateral de Celsius entre 400, 4400, 4500 como resistencia, sin una tendencia definida. Cementos Argos, a la ordinaria logra mantenerse también dentro de esta zona de compradores. En este caso cambiamos un poco, si hay ruptura del 9100, hay posibilidad de descensos a 8500, 8600. Mientras se mantenga sobre esa zona, aún puede repuntar a 8600 dentro de lo que sigue siendo una zona de ligera indecisión para el activo. 9600, perdón, resistencia, 9100 soporte. Ruptura de alguno de los dos niveles nos podría dar algo mayor dirección. Por ahora el lateral sigue siendo el más probable. Cemex Latam Holding se defendió también en el día de ayer. Se mantiene todavía dentro de la zona de 13100 contra 11.800, se mantiene justo en la parte media, logró anular un poco la resistencia de corto plazo y simplemente nos deja el choque entre compradores y vendedores en zona de indecisión con muy bajo volumen. Canacol, también que toca los 5.200 en el día de ayer, tratando de romperlo, logra aguantar un poco, 5.400. Si logra superar 5.400 puede volver hacia 5.800, de lo contrario el siguiente nivel de soporte es 5.000 y la presión bajista podría mantenerse 5.400, la resistencia para anular la presión bajista. Con concreto, marca precio en el día de ayer, no hay volumen interesante, tampoco unos técnicos confiables, no actualizaremos niveles. Corficol se estabiliza un poco en el día de ayer, sigue siendo 37 la resistencia importante y 35.600 la zona de soporte. Permanecía todavía con leve sesgo bajista, pero dentro de lo que es una zona de indecisión. Por ahora permanece el comportamiento lateral con 37 y 36, 35.500, los dos niveles importantes para determinarnos una dirección. Ecopetrol, que alcanza mínimos históricos el día de ayer, aparecen compradores y se recupera. Aparecieron compradores defendiendo el activo ante la recuperación del precio del petróleo, aunque ese 52 no es que sea un precio muy atractivo, pero están apareciendo compradores. Ya miraremos el retorno de esta compañía con esas nuevas condiciones de petróleo. Aparecieron compradores, ahora tendrán que superar el 1670. Si logran cerrar por encima del 670 hay posibilidad de avanzar hacia los 760.
todavía dentro de algún escenario lateral. Si no logra superar pronto los 6.70, puede volver a oscilar hacia los 5.60 como zona de soporte y darnos una zona de estabilización. Están apareciendo compradores en nuestro mercado. Vamos a ver si logran tomar control o simplemente fue algo de emoción el día de ayer y la presión bajista puede continuar. Dependerá de las resistencias de corto plazo. Empresa Energía de Bogotá, 1550 contra 1640 sigue siendo el comportamiento de oscilación lateral sin cambios importantes. Construcciones El Cóndor, 1400, 1200, un rango muy amplio, un activo que no posee la más mínima liquidez. Enca también marca precio en el día de ayer con mucho volumen en el 12, así que permanece 12.60 contra 11.50 sin cambios por ahora en comportamiento lateral, mucho volumen en este activo en el día de ayer. ETB sigue 4.90, 5.40 en comportamiento de indecisión en esa zona con muy bajo volumen también. Vamos a ver qué pasa con los resultados empresariales. En cuanto al éxito, 22.500, mientras esté por debajo de 22.500, aún puede regresar hacia 21.400. Si lo supera, puede volver hacia la zona 23.300, que claramente nos demarca otra vez un comportamiento lateral. Importante los 22.500 como la zona de resistencia. Vamos con Grupo Argos, que se mantiene todavía algo lateral de un 17.500, el nivel de resistencia más importante, y los 16.200 como la zona de soporte. Esa es la zona de oscilación. La ruptura de alguno de esos dos niveles nos podría dar un avance adicional a 18.300 o un descenso a 15.300. Seguimos dentro de esa zona de indecisión, lucha de compradores y vendedores constantemente. Aguantó los 1240 Grupo Aval. Si se mantiene sobre 1240 puede volver a 1280. Igual también está en una zona de comportamiento lateral sin tendencia definida, que tengamos fundamentales más claros o menos incertidumbre frente a Grecia. 36 sigue siendo el soporte de Grupo Sura, entonces sobre ese nivel aún puede volver a 37.100, superando 37.100 podría volver a 38.200. 37.100 importante para anular la presión bajista, 36 el soporte del sesgo alcista, ruptura de 36 puede llevarlo hacia la zona de 34.700, 34.800. En cuanto a ISA, ayer alcanzó los 7.000, donde aparecieron rápidamente compradores, no con mucho volumen, pero aparecieron compradores y lo devolvió a su zona de indecisión. Recordemos que solo los 7.400 permitiría mayor fuerza de compradores con un escenario probable de repunte a 7.700. De lo contrario, mientras esté por debajo de 7.400, aún puede volver a buscar niveles de 7.000 y 6.800. 7.400, la resistencia para anular la presión bajista. Simplemente los compradores se defienden. 2.900 contra 2.700, se amplía la zona de lateral para lo que es Isagen, que igual permanece bajo esa tendencia con un volumen de negociación bajo. Vamos con mineros, que ayer repunta, pese a que el precio del oro alcanza nuevo mínimo, $1.153 la onza en estos momentos, 1.154. Si logra mantenerse en 1.440 hay posibilidad de avanzar a 1.630, 1.620. Si pierde de nuevo los 440, el descenso puede ser hacia los 1.380, 1.440 la zona de soporte. El activo que no se mueve con base en el precio del oro. Nutresa continuó con descensos, aparecieron también compradores en el día de ayer, una velita tipo martillo, volumen bastante bajo en la negociación. Solo si supera los 22.600 hablaríamos de poder volver hacia los 23.200. Si no supera los 22.600, el descenso puede ser hacia los 21.700. 22.600 el nivel de resistencia importante para que los compradores puedan tomar control. Preferencial aval, 1260 será la resistencia, de lo contrario la presión lo podría llevar hacia los 1220 como escenario probable. Avianca Holding logra acercarse a los 3.400, si logra superar ese nivel puede avanzar hacia los 3.500 y el 3.200 sigue siendo el soporte importante, 3.200. Preferencial Bancolombia, tenemos los 27.200, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede mantener presión bajista hacia 26, solo superando 27.200 podemos volver hacia los 28.100. 27.200 el nivel de resistencia. Preferencial Cementos Argos, solo superando los 8.900, hablaríamos de los compradores tomando control, de lo contrario aún puede descender a 8.500 sin mayores niveles. 8.900 la resistencia para poder avanzar a 9.200, 8.900. Aquí es importante tener en cuenta los niveles de resistencia de corto plazo para ver si los compradores pueden tomar control. En este caso 26.700 es la resistencia para la vivienda para poder avanzar a 27.400. De lo contrario, sigue estando en soporte 26, 25, 400 de un escenario bastante lateral. Vamos con preferencial Grupo Argos,
que en este caso los 16.500 será la resistencia. Si logra superar 16.500 puede volver a 17.100. De lo contrario no puede volver hacia los 16 y 15.600. Ayer encontró también compradores con muy bajo volumen. Solo superando los 16.500 hablaríamos de un impulso alcista adicional. Preferencial Grupo Sura, 36.500 la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel 35.100. Solo superando 36.500 podemos llegar hacia los 37.600. 36.500 la resistencia de corto plazo. Pacific Rubiales en el día de ayer, simplemente con indecisión, sin mayores cambios. Vamos a ver qué pasa con esas decisiones de venta o no hacia alfa. Así que en términos generales, ayer fue una zona donde los compradores aparecieron. El punto clave hoy será si los compradores logran tomar control del mercado o por el contrario, simplemente ayer aparecieron compradores, pero el sesgo bajista se mantiene. Grecia sigue en el radar de los inversionistas, bastante incertidumbre, pocos datos económicos, fundamentales económicos en el día de hoy, así que importantes esas resistencias de corto plazo. Vamos entonces con las preguntas. ¿Cómo se ven los datos previos de Canacol, buenos o malos? Ya digamos que con este nuevo precio del petróleo puede empezar a estabilizarse un poco sus resultados. Lo importante es el tema del endeudamiento. Lo que se va a mirar sobre todo en las petroleras durante esta publicación de trimestres es su endeudamiento y la cobertura de esa deuda, de esos intereses, de ese servicio a la deuda durante el trimestre. Las bajas en la producción de Canacol en el segundo trimestre afectan el precio de la acción aún más. Vienen descensos en la producción de crudo, falta la expectativa de la producción de gas. Vamos a ver cómo evoluciona todo ese proyecto de gas de este año. Canacol presentó actualización operacional. Espérenme un segundo. Tengo la... Sí, presentó actualización operacional que apenas no la había visto. Vamos a revisar la actualización operacional. También tenemos alguna información importante. Bueno, vamos a ver qué pasó con Canacol. La producción neta antes de recargas comparada con el 1 de abril y 30 de junio de 2015 fue de 9.900 barriles día, lo cual consta de 5.000 barriles de crudo y 25 millones de pies cúbicos de gas natural. Antes de regalías fue de 10.000, la cual consta de 7.000 y 20.000. La corporación no ha perforado ningún pozo de producción en el periodo entre 1 de enero y 30 de junio. Entonces la perforación está detenida por los temas del bajo precio del petróleo. Estuvo afectada por el paro de 2 semanas en Minas Cerro Matoso, uno de los principales compradores de gas de la corporación. La producción se recuperó en mayo con una producción neta de 10.000 barriles y bueno, ya recuperándose la producción neta. Antes de regalías tenía junio de 2015 una producción neta de 12.000, la cual consta de 7.000 barriles. Lo que estamos teniendo es disminución en barriles de petróleo. Entonces es importante, el tema va mucho más enfocado al tema de gas. Claramente esto genera algo de debilidad, aunque recordemos que todavía está el tema de los precios atados a petróleo, pero acá que es importante, si no logra pasar esos 5.400, hay posibilidad de mantener la presión bajista. Solo superando 5.400 anularíamos la presión bajista para este activo. Bueno, sigamos con insistir sin ser una recomendación de compra. ¿Cuáles son las acciones no petroleras con mayor porcentaje de caída? Esto con el fin de hacerle seguimiento y ver otras posibilidades. Las de mayor caída creo que ha sido Celsia. La República tenía hace unos días un informe, una noticia de cuáles habían sido las acciones con mayor descenso, entre ellas están Celsia. Por ahora simplemente el mercado está muy correlacionado, es importante tener en cuenta ese panorama y ya evaluaremos con los resultados empresariales si esas caídas estuvieron justificadas y posiblemente continúe la tendencia o algunas acciones puedan revertir esa dirección. Gran parte del comportamiento no depende tanto de cuáles hayan caído más porque pueden llegar a rebotar más, porque si los resultados no mejoran pueden seguir bajando más, así que el punto clave será los resultados empresariales. Por ahora simplemente el lateral es el más probable. Podría repetir Avianca Holding, no alcancé a llegar. Avianca Holding está 3.400 contra 3.200. PFABH. Si supera 3.400 hay posibilidad de avanzar y mantener algo de sesgo alcista. Si no recupera ese nivel aún puede descender a 3.200. 3.400 será el nivel de resistencia importante. Ojo con el detalle de producción a 30 de junio, el cual no fue leído, el cual evidencia incremento en la producción. Gracias, voy a revisar. 17 de julio, 1 de diciembre, voy a buscar acá 30 de junio.
Bueno, es que por temas de tiempo de comité. Vamos a ver si encuentro por acá 30 de junio. El 30 de junio, ningún post de producción el 30 de junio. Listo. Una producción neta antes de regalías o una producción neta de regalías del periodo comprendido para 1 de junio, 30 de junio, 11.000. Si ya empieza a recuperarse. Simplemente es estabilidad. Digamos que no hay cambios significativos. Importante entonces los 5.400. Muchas gracias por la información, César. Eh, las FARC acaban de denunciar cese unilateral. ¿Esto puede afectar el comportamiento de la acción de Ecopetrol? No, el tema está más correlacionado con el precio del petróleo. Sí, claramente los atentados siguen generando algo de desconfianza. Si se logra ese cese, pues digamos que ya hemos visto el tema del cese bilateral últimamente parece ser muy parecido a Grecia. Cese, no cese de discusiones, a conflictos y demás. Pues digamos que el mercado creería no lo tiene muy en cuenta por ahora. La correlación con el precio del petróleo seguirá siendo el punto más importante. Bueno, así que la clave del día de hoy es los compradores aparecieron el día de ayer. Si logramos superar resistencias de corto plazo, quiere decir que el mercado tiene espacio para tener mayor impulso alcista. Si no logra superar esos niveles, la presión bajista podría continuar. Mercado altamente correlacionado entre sí con los mercados internacionales. Muy buen día entonces para todos.